por mucho tiempo que una persona les dedique a estar estudiando la palabra del Señor, ¿saben qué va a pasar? Siempre vamos a necesitar aprender un poco más. Nunca se va a acabar nuestra necesidad de aprender más y crecer más y conocer más la palabra del Señor. O sea, no es que Pablo hizo un mal trabajo cuando estuvo en medio de la iglesia de tesalonicenses, con los tesalonicenses. No es que Silas o no es que Timoteo no cumplieron con su labor. Lo que pasa es que el misterio de Cristo es tan grande, es tan amplio, que nosotros vamos a pasar, imaginen, tenemos cuánto tiempo de estar acá, 8 años, casi 9 años de estar en Choluteca compartiendo la palabra del Señor, y hemos venido predicando libro por libro, versículo por versículo, y no llevamos ni el 10% de la palabra del Señor todavía hasta la fecha. O sea, nos falta mucho, hermano, mucho, mucho. Entonces siempre va a haber la necesidad de aprender un poco más, y cuando terminemos de estudiar estas dos cartas de Tesalonicenses, de repente alguno de ustedes me va a decir, hermano, pero yo todavía tengo dudas sobre esa carta. Y que eso quiere decir que todavía vamos a necesitar más tiempo para repasar esta carta hasta el punto que podamos decir, ahora ya comprendo lo que el Señor nos quiere decir. Hermano, la primera carta de Tesalonicenses, el énfasis y la idea principal es alentar a la iglesia sobre la segunda venida de Cristo Jesús, para que los hermanos no cayeran en desánimo pensando que el Señor había venido y había dejado a algunos, o que cuando el Señor viniera, algunos no se iban a poder ir con el Señor porque habían fallecido. Entonces, la primera carta, el propósito era animar, alentar a la iglesia, para que supieran que cuando el Señor viniera, ninguno se queda, tanto los que estén dormidos, o sea, los que hayan fallecido, como los que estén vivos en el momento de la venida de Cristo, todos vamos con Cristo, ¿verdad? Todos los que hemos creído, ahí no se va a quedar ninguno, todos. Y primeramente decía en 1 Tesalonicenses, los primeros que van a encontrar a Cristo en las nubes, ¿quiénes son? Los que durmieron, ¿verdad? O sea, los que ya están descansando de este cuerpo que el Señor nos quiso dar. Ellos son los primeros, no se nos van a quedar atrás. Y luego, los que hayamos quedado, si alguno de nosotros está para ese momento, va a tener que ver primero desfilar a nuestros hermanos que durmieron y después nosotros tras ellos, ¿verdad? Con mucho gozo, con mucha alegría. Entonces, esa era la esencia de la primera carta. La esencia de la segunda carta es siempre reafirmar que Cristo viene, pero alentar a la iglesia, porque en el tiempo entre que se les comunicó el evangelio y la segunda venida de Cristo, la iglesia va a pasar por padecimientos y persecuciones. Entonces, lo que la segunda carta quiere es alentar a la iglesia para que sepan que aunque hay padecimiento y persecuciones, eso no quiere decir que Cristo ha abandonado la iglesia. Cristo sigue siendo tan fiel con la iglesia como lo fue en el momento que dejó que lo subieran y lo clavaran en una cruz. Nuestro Señor no ha cambiado en lo absoluto. Pero la realidad, hermanos, es que la iglesia, por estar en un mundo que es dominado por Satanás y tiene un sistema satánico, un sistema demoníaco que rige el mundo en todos sus aspectos, ¿verdad? En aspectos económicos, en aspectos políticos, en aspectos culturales, en aspectos sociales, en aspectos religiosos. También Satanás es el que predomina, es el que tiene el control del sistema. Entonces, en medio de un sistema gobernado por Satanás, querer vivir una vida piadosa, ¿se imaginan lo difícil que es? ¿Se imaginan lo difícil que es querer vivir para el Señor en medio de un mundo que odia a ese Señor y odia a todos los que le aman? Entonces la iglesia va a pasar por persecuciones, hermano, o va
o por persecuciones o por situaciones difíciles por causa de la fe. Y en esta carta lo que Pablo hace es animar a la iglesia. En el primer capítulo es animar a la iglesia. En el segundo capítulo pues vamos a ver como señales evidentes de la segunda venida de Cristo para que nadie se desespere, ¿verdad? Porque otra de las cosas que estaba pasando es que mucha gente estaba entrando en ociosidad. O sea, habían dejado de trabajar, se habían despreocupado de sus responsabilidades, porque decían, el Señor está cerca, el Señor está cerca. ¿Por qué decían eso? Porque la persecución se estaba haciendo tan fuerte que lo que decían es, no, es que el Señor ya está cerca, ¿para qué vamos a seguir trabajando? Y lo que hace el apóstol es enseñarles algunos indicios, algún orden, cosas a las que la iglesia tiene que estar atenta, y en la medida que estas cosas vayan pasando, podemos decir, el Señor cada vez está más cerca. Pero eso nos hace, eso nos lleva a no desatender nuestras responsabilidades y a ser personas que trabajan, que cumplen con sus obligaciones y que son testimonio para todas las personas que no aman al Señor. Del capítulo 1, lo que vamos a ver, lo que falta del capítulo 1, es una exhortación de ánimo para la iglesia, es para que la iglesia cobre ánimo. La semana pasada, pues Ariel nos exhortó porque la Biblia señala un tipo de iglesia que es alabada por el apóstol y es reconocida como una buena iglesia. Y Ariel nos decía, no somos esa iglesia. Pero yo quiero decirles, hermanos, que al convertirnos en la iglesia que el Señor quiere que seamos, nosotros vamos a ser muy gozosos. Y el hecho es que la verdadera iglesia de Cristo siempre va a ser fiel, hermano. El hecho es que no todas las personas que acuden a una congregación verdaderamente tienen su corazón entregado al Señor, pero los que son del Cristo, los que han entregado su vida a Cristo, son fieles. Y yo espero y anhelo y confío en el Señor que los que estamos aquí estamos en ese proceso de formación del Señor, donde el Señor nos está cambiando, nos está transformando y nos está convirtiendo en lo que Dios quiere que nosotros seamos. El mismo apóstol Pablo a los filipenses le dice, no pretendo yo haberlo alcanzado ya, sino que una cosa hago, olvidando todo lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante, ¿verdad? Para tratar de asirse del premio del supremo llamamiento. Y en eso estamos, hermanos. Todos nosotros estamos en ese punto. Estamos en el punto donde tenemos que reconocer que lo que quedó atrás, tenemos que dejarlo en el pasado. Si fuimos fieles, pues gloria a Dios porque fuimos fieles. Hay que seguir siendo fieles y trabajar duro hacia adelante. Y si no hemos sido fieles, pues el Señor también nos dice desde este momento en adelante, hay que ser fieles, hay que seguir adelante y hay que caminar con la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, recordando la iglesia, ¿qué está pasando en la iglesia de los tesalonicenses en el momento de recibir la carta? ¿Cuál era la situación que estaban enfrentando la iglesia? Persecución, ¿verdad? O sea, aflicción. Estaban en situaciones difíciles y habían personas que se habían empeñado a perseguir la iglesia y a ponerla en aprietos. ¿Recuerdan en Historia de Hechos capítulo 17? Pablo en Tesalónica predicó 3 fines de semana, fue tan grande la persecución que tuvieron que sacarlo a escondidas y mandarlo a otras ciudades, a Berea. En Berea lo recibieron bien, pero los de Tesalónica vinieron y dijeron, vamos a ir a buscar a Pablo donde esté. Y lo fueron a buscar a Berea y lo corrieron de Berea. O sea, era una saña contra el evangelio. Y Pablo se fue hasta Corinto, ¿verdad? Se fue lejos para evitar la persecución. Y desde Corinto les escribe a estas iglesias. Ahora, estas iglesias no crean que cuando Pablo dejó la iglesia, los perseguidores dijeron, ya no está Pablo, ya no vamos a perseguir la iglesia. Lo que pasó es, ya no está Pablo, ahora hay que perseguir la iglesia, ahora hay que darle duro a los que quedan para tratar de desaparecer a lo que ellos consideraban la escoria del mundo. Así nos mira el sistema, somos la escoria
de este mundo. Pero para Cristo somos preciosos, hermanos. Para Cristo somos valiosos. Así que esa es la situación de la iglesia, hermanos, y vamos a leer desde el versículo 5. Vamos a retomar el versículo 5 y vamos a leer todo el capítulo 1. O vamos a leer desde el versículo 4. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y sea admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Si se fijan, el centro es la segunda venida de Cristo. Hermanos, tengamos en mente siempre la segunda venida de Cristo en nuestros corazones. Pero la realidad es que la iglesia en ese momento estaba siendo perseguida, hermanos. Estaba pasando momentos difíciles. ¿Por qué estaba pasando momentos difíciles? En el versículo 4 dice, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones. Era la fe, la paciencia es constancia, o sea, la firmeza que ellos tenían de profesar fe en Cristo les traía una y otra vez persecución. Si una persona se podía evitar la persecución con simplemente decir, no, está bien, yo no voy a ser devoto a Cristo, no se preocupen. Creo en Él, pero no voy a ser devoto. Y con eso la persecución se acababa. Con el simple hecho de negar la fe, la persecución se acababa, pero aquellos que eran fieles y decían, yo amo al Señor y voy con Él a donde Él me lleve, estos hermanos padecían persecución. Y el versículo 5 dice, esta es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Entonces es un versículo difícil, pero en esencia lo que quiere decir es que la persecución y el padecimiento para nosotros va a ser una oportunidad para que Dios muestre cuán justo es en su juicio, para que nos demos cuenta que Dios no es un juez injusto. ¿Por qué? Porque en los versículos siguientes va a explicar cómo va a suceder esto. ¿Cuándo nosotros podemos afirmar que un juez es justo? Cuando condena al culpable y cuando libera al inocente, ¿verdad? Entonces, un juez es justo cuando condena al culpable y cuando libera al inocente. Pues hermanos, el inocente en este caso está siendo puesto a prueba y en persecución y hay unos culpables. Ahora, ¿qué tiene que hacer nuestro Dios con esos culpables? Tiene que juiciarlos, tiene que mostrar su poder y su juicio sobre ellos y tiene que librar a aquellos que han sido fieles a su llamado. De esa manera el Señor va a mostrar cuán justo es Él en sus juicios. ¿Y qué va a hacer por medio de la persecución? Nos está dando la oportunidad a nosotros de que seamos testigos del justo juicio de Dios, hermanos. El Señor no nos está diciendo que en este momento o en el peregrinaje que nosotros tenemos en la tierra, Él va a justiciar lo que tengamos que padecer.
Lo que sí nos está prometiendo es que va a llegar un momento donde nosotros vamos a ser testigos del justo juicio de Dios. Por el momento somos llamados, hermanos, a padecer por causa del nombre de Cristo, porque eso nos está dando la oportunidad de presenciar el justo juicio de Dios cuando sea el momento, pero por el momento somos llamados a padecer, hermanos, a testificar de nuestro Señor en un mundo corrupto, en un mundo perdido, un mundo que odia al Señor, y nosotros somos llamados a testificar de Él, y eso nos va a traer persecución. Pero quiero decirles algo, hermanos, busquemos, dejen una marquita ahí en 2 Tesalonicenses y vamos a Filipenses, capítulo 1. Y vamos a ver versículo 29 o 28 y 29. Filipenses capítulo 1. Le decía Pablo a la iglesia con respecto también a estas persecuciones que la iglesia también en Filipos tenía por causa de su fe, por su fidelidad. Les decía, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Qué es lo que nos es concedido a nosotros, hermanos? Que padezcamos por Él. Y cuando dice a usted se le concedió esto, ¿qué está diciendo? ¿Es un castigo o es un premio? Es un premio, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el premio que el Señor nos está dando a nosotros? Que padezcamos por Cristo. Ese es un premio, hermano, no es un castigo de nuestro Dios. El padecimiento por la fe no viene cuando nosotros pecamos, hermanos, o cuando nosotros nos adaptamos o nos conformamos a este mundo. Si nos conformamos a este mundo, no va a venir padecimiento por causa de la fe, va a venir beneficio del mundo para nosotros. Vamos a obtener lo que queremos. Nos podemos proponer muchas cosas, nos apegamos al sistema del mundo y lo vamos a lograr. Créanme que lo van a lograr. Y la filosofía del mundo es esa: usted esfuércese, aprenda, crezca, capacítese y va a lograr lo que quiere. ¿Por qué? Porque el mundo quiere absorberlo, envolverlo y al final le va a dar lo que usted quiere, pero eso que usted quiere lo está separando del Señor. Pero a los que creemos, a los que somos fieles, a los que amamos al Señor, como un regalo, como un privilegio, nos está dando nuestro Dios el regalo de que padezcamos por Cristo, hermanos. El regalo de que padezcamos por Cristo es una bendición, padecer por nuestro Señor. Y la iglesia de los tesalonicenses lo estaba experimentando, estaban recibiendo ese privilegio, hermanos. Y Pablo les está escribiendo aquí diciéndoles, hermanos, viene el día donde van a ver el juicio del Señor. Viene el día donde ustedes van a ver cómo el Señor va a vindicar su causa y va a recompensar la fidelidad de su fe. Entonces, ustedes tienen ahí en el boletín, en versículos 4 y 5, dice, la persecución nos da la oportunidad de ser hallados dignos del reino del Señor. ¿Cómo una persona sabe que es hallada digno del reino del Señor? Cuando viene la persecución y permanece fiel. Cuando la persecución viene, cuando el sistema del mundo nos pone en aprietos, cuando las cosas no nos van bien por causa de nuestra fe y nosotros permanecemos firmes en el Señor, podemos decir, Señor, tú me vas a tener por digno. Porque no importando las aflicciones, no importando las persecuciones, me mantuve fiel al llamamiento que nos has hecho, al llamamiento que me hiciste. Y de esa manera el Señor nos hace ver cuando nosotros podemos decir que somos y estamos viviendo de una manera digna de ese reino, de ese evangelio, de esa gloria a la cual nosotros fuimos llamados. Entonces, hermanos, el llamado a sufrir es un regalo, hermano. No rehusemos
y no evitemos y no procuremos no sufrir por Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros buscamos evitar el padecimiento, también estamos evitando el reconocimiento de nuestro Señor. Yo quisiera animarles a algo. En los libritos que están allá atrás, y por aquí hay un grupito, está este librito que es la historia de una mujer que se llamó Anna Hudson. Bueno, Anna, y se casó con un hombre que se llamaba Adoniram Hudson. Y Adoniram Hudson fue el primer hombre misionero que salió de Norteamérica como un enviado de las iglesias a hacer misiones internacionales, de lo cual siguieron muchos y Estados Unidos ha sido cabeza, punta de lanza en cuanto al enviar misioneros alrededor del mundo. Pero ser el primero es difícil. Y esta mujer aceptó el reto. Y el hombre con el que se casó se llamaba Adoniram Hudson. Lean la historia y van a encontrar, ahí va a relatar la forma en cómo se conocieron y cómo llegó Anna Hudson a tener la convicción de ser misionera. Pero yo quiero leerles algo. Adoniram, cuando cuando le pidió a esta mujer que quería tener la oportunidad de conocerla para poder casarse con ella, la respuesta de ella fue que tenía que pedirle permiso a sus papás. Yo quisiera que ustedes se pusieran en la posición de los papás en este momento y que están recibiendo la carta de este hombre que está pidiendo la mano de una de sus hijas para que se case con él y les escribe esta carta. Dice, ahora tengo que preguntar si consentiría en separarse de su hija a principios de la próxima primavera para no volver a verla en este mundo. Si consentiría en que ella partiera a un país pagano y se sujetara a las pruebas y sufrimientos de una vida misionera. Si consentiría en que se expusiera a los peligros del océano y a la influencia fatal del clima del sur de India y a toda clase de carencias y angustias y situaciones degradantes, insultos, persecuciones y quizás una muerte violenta. Puede consentir a todo esto por aquel que dejó su hogar celestial y murió por ella y por las almas perdidas que perecen, por Sion y por la gloria de Dios. Puede consentir a todo esto con la esperanza de encontrarse pronto con su hija en la gloria, con una corona de justicia iluminada por las aclamaciones de alabanzas al Salvador de los paganos, Salvador de una condenación y perdición eterna, gracias a ella como instrumento del Señor. Hermanos, ¿qué pasaría si recibimos una carta de esa naturaleza? Saben, yo he escuchado que algunos jóvenes no vienen a la iglesia porque no tienen cómo moverse y en un bus es muy peligroso que se muevan. Es demasiado peligroso arriesgar la preciosa vida de sus hijos para que anden en un bus solo por poder servir al Señor. O sea, no vale la pena servir al Señor. No vale la pena exponer su vida en un bus por servir al Señor, o no vale la pena caminar 10 o 15 cuadras porque es demasiado peligroso para servir al Señor, hermano. La realidad en la que vivimos es un cristianismo de esa naturaleza, donde es más preciosa nuestra vida que las recompensas eternas y celestiales que nosotros vamos a recibir del Señor por exponer nuestra vida por causa de Él. Y lo que le está escribiendo Pablo a los tesalonicenses es exactamente esto. Les dice, mire hermanos, si nosotros, cualquiera de nosotros o nuestra familia, por causa del nombre de Cristo, tiene que padecer y tiene que sufrir, ¿saben qué va a hacer el Señor?
porque dice el versículo 6 en 1 Tesalonicenses, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Saben, hermanos, no importa si tenemos que padecer aquí, ¿saben qué va a hacer el Señor con los que nos hicieron sufrir, con los que hicieron pagar, con los que nos hicieron pasar padecimiento? El Señor va a cobrarse cada uno de nuestros padecimientos en ellos. El Señor no va a dejar pasar ni una falta, ni una ofensa que nos hayan hecho a nosotros cuando nosotros estamos sirviendo al Señor. En Romanos 12:19 nos invita a la palabra del Señor a que nosotros mismos no seamos quienes busquemos la venganza cuando padecemos por causa de Cristo. ¿Saben por qué? Porque el Señor dijo: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, si usted tiene que padecer por causa de Cristo, ¿saben quién va a pagar? ¿Quién se va a vengar por usted? Va a ser el Señor, hermanos. Y aquellos que se prestaron como instrumentos de Satanás para ponerlos en apuros, para hacerlos sufrir, hermanos, ellos van a pagar. Ellos van a tener que presentarse delante de Dios y dar cuentas a un juez justo que no va a dejar pasar ni una de las faltas. ¿Y saben qué va a hacer el Señor cuando ustedes han padecido por causa de Él? Dice que Él les va a dar reposo, hermanos. Él les va a conceder un estado de gracia, de perfección, de consuelo, que nunca lo van a poder llegar a tener en esta tierra, aun cuando se adapten y se conformen totalmente al sistema de este mundo. Una persona en este mundo puede adaptarse al sistema de este mundo para tratar de evitar los padecimientos, pero ¿saben qué? Nunca van a llegar a estar en el grado de reposo que van a tener todos aquellos que padecieron por el Señor mientras estaban en la tierra. Ahora, tampoco quiero darles falsas esperanzas, hermanos, y hacer que entiendan algo diferente. Dice que esto va a venir en el versículo 8 para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron. No, en el versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Hermanos, el Señor va a dar retribución, nos va a dar descanso, nos va a dar consuelo, nos va a animar, nos va a confortar, nos va a sanar las heridas cuando Él venga. Por el momento, hermanos, estamos en el campo de batalla. En nuestro peregrinaje, desde que conocimos al Señor hasta que lleguemos a su presencia, estamos en el campo de batalla y por el momento estamos enlistados en este ejército y somos llamados a padecer, a aguantar, a perseverar, a seguir adelante. Y cuando Él venga, entonces vamos a recibir nuestro consuelo. Nuestro Señor nos va a consolar, nuestro Señor nos va a sanar las heridas, nuestro Señor nos va a mostrar cómo Él va a hacer justicia con aquellos que nos hicieron la vida imposible por causa de nuestra fe. Y no solo eso, hermanos, vamos a ver más adelante que el Señor no simplemente nos va a confortar, sino que el Señor dice, usa una palabra tan preciosa que dice que Él nos va a glorificar. Eso es mucho más allá de simplemente ser confortado. Eso es algo que todavía se nos hace difícil imaginarnos cómo va a ser, pero va a ser algo increíble. Así que, hermanos, el juicio de Dios es justo, recuérdenlo. A los que fueron opositores a Cristo van a tener su retribución y a los que padecieron por Cristo también va a tener su retribución. En el inciso 3 de su boletín dice, el juicio de Dios se basa en la obediencia al Evangelio. Y miremos el versículo 8. Con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿en base a qué va a ejecutar el juicio nuestro Señor?
En base a dos cosas. La primera es los que no conocieron a Dios, y hemos hablado muchas veces que conocer no es saber, no es tener información, sino que conocer es tener una relación personal. Aquellos que no entablaron una relación personal real con Dios, que son los mismos que obedecen el Evangelio, entonces estos van a tener su retribución, su castigo de parte del Señor. Ahora, hermanos, yo quiero animarles a que ustedes piensen y se evalúen de una forma muy, pero muy consciente delante del Señor. Aquí habla de dos cosas. Los que no conocieron a Dios, y de repente cualquiera de los que está aquí va a decir, pero yo ya conozco a Dios. No tengo miedo de ese juicio porque ya conozco a Dios. Ahora, le voy a hacer otra pregunta. Dice, los que no conocieron a Dios, y son dos cosas, ¿verdad? Los que se tienen que cumplir. No conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio. Ahora yo le hago una pregunta, hermano. Usted me va a decir, yo conozco a Dios, pastor. Estoy seguro que conozco a Dios. Ahora yo le hago la otra pregunta. ¿Usted está obedeciendo al Evangelio? Obedecer el Evangelio es padecer por Cristo. Es vivir como Él vivió y padecer lo que Él padeció y recibir lo que Él recibió. Qué bien que usted conoce a Dios y está seguro de eso. Ahora la pregunta es, ¿usted está obedeciendo el Evangelio? ¿Usted está viviendo por ese reino de Dios? ¿Usted está dando su vida por ese reino de Dios? Miren que el Evangelio no es una cuestión solo de escuchar y creer, es una cuestión de obedecer. ¿Está usted obedeciendo el Evangelio? ¿Usted está siendo parte de ese Evangelio? ¿Está siendo usted un instrumento de Dios para llegar y alcanzar hasta lo último de la tierra, como dice Mateo 28? ¿Se está capacitando usted para hacer su labor dentro de este llamado que tiene el Evangelio? ¿Está perseverando, siendo firme, dando un buen testimonio, alabando al Señor constantemente, sea que pase cosas bonitas o cosas feas? ¿Está amando a sus hermanos? ¿Está perdonando a los que le han hecho daño? ¿Está sometiéndose a las autoridades? ¿Está confiando en el Señor? Ese es obedecer el Evangelio, hermanos. Usted me puede decir, yo conozco a Dios. Ahora yo le pregunto, ¿usted obedece el Evangelio? ¿Usted está haciendo la labor del Evangelio aquí en la tierra? Saben, si no es así, tenemos que preocuparnos porque esos que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio van a recibir el justo juicio de Dios y su ira, su castigo, lo van a recibir. En cambio, los que conocieron a Dios y obedecen el Evangelio van a ser consolados, va a haber reposo para ellos, va a haber glorificación para ellos, va a haber deleite eterno, va a haber placer eterno, va a haber salud eterna y todas las promesas del Señor van a ser cumplidas a la perfección en aquellos que obedecen y creen, que conocen a Dios y obedecen el Evangelio. Entonces, ¿en base a qué es el juicio de Dios? En base a la obediencia al Evangelio. Si usted está seguro que está obedeciendo el Evangelio, entonces usted diga, Señor, venga, porque yo voy a recibir consuelo con su venida. Pero si usted no está obedeciendo al Evangelio, yo sé que no va a anhelar, ni va a estar pendiente, ni queriendo que Cristo venga ya, porque sabe que lo que le viene es juicio. Miren el problema del juicio, hermanos, el siguiente inciso que tienen en el boletín. El juicio de Dios tiene un peso eterno, hermanos. Si el Señor viene y trae juicio para usted, no es un juicio de un día, es un juicio de una eternidad. Hermanos, es una eternidad. Miren lo que dice el versículo 9 y 10. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Hermanos,
El juicio es eterno. No estamos para arriesgar nuestra eternidad en este momento. Si no estamos obedeciendo el Evangelio, reconsideremos nuestra vida, recibamos el llamado de arrepentimiento que nos hace el Señor y busquemos verdaderamente al Señor. Y decidamos obedecer el Evangelio porque el juicio va a ser eterno, hermanos. No arriesguemos nuestra eternidad por orgullo, por arrogancia, por abrazar un pecado que no queremos soltar. Obedezcamos el Evangelio, apartémonos del pecado, vivamos para Cristo. Estemos dispuestos a padecer en este mundo por causa del nombre de Cristo. Vivamos una vida digna del Evangelio, digna de ese llamado que tenemos de parte de nuestro Dios. Ahora, hermanos, hay más detalles en estos versículos 9 y 10. ¿Saben por qué el Señor va a castigar y va a apartar eternamente a estas personas? Porque al final a estas personas nunca les interesó conocer a Cristo. Lo odiaron. ¿Para qué Dios lo va a tener con una persona que han odiado toda su vida? ¿Cómo se sentiría usted que le dijeran usted va a compartir la habitación eternamente con aquella persona que usted ha venido odiando todo el tiempo? ¿Cómo se sentiría usted si le dicen eso? Mejor me quedo en la calle, me van a decir. Mejor córrame, pero no me ponga con esta persona. ¿Por qué vamos a querer pasar una eternidad con Cristo si no lo amamos? ¿Qué ganancia, qué beneficio tiene para nosotros pasar una eternidad con Él si no le amamos? Y aquí es donde viene y está la necesidad de conocernos a nosotros mismos y presentarnos delante de Dios y preguntarnos y decir, Señor, muéstrame cómo está mi corazón para con Cristo. Revela qué hay en mí, qué hay en mi corazón para tu Hijo. Y si el Señor nos muestra que no hemos entregado totalmente nuestro corazón, díganle, Señor, llévame a tu Hijo, cámbiame el corazón, me arrepiento de mis pecados. Ok, hermanos, versículos 11 y 12. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Saben? Vivir de una manera digna del reino de Dios trae gloria al nombre de Cristo. Cuando nosotros vivimos de una manera digna del Señor, quien es glorificado principalmente es Cristo en esta tierra. Cuando nosotros vivimos de una manera digna, se glorifica el nombre de Cristo porque no hay nadie que pueda dar una palabra negativa de Cristo cuando nosotros somos fieles. Si nosotros decidimos morir por Cristo, van a decir, el mundo va a decir, ese Dios es grande, porque sus discípulos están dispuestos a morir por él. Ese Dios es admirable, porque sus discípulos están dispuestos a morir por él. A ese Dios vale la pena seguir, porque sus discípulos están dispuestos a morir por él. Pero si alguien dice ser discípulo y no está dispuesto a morir por él, ¿qué van a decir de ese Dios? Ese Dios es débil. Ni sus discípulos creen en él. Ese Dios no es confiable. Ni sus discípulos creen en él. Ese Dios no vale la pena seguirlo. Ni sus discípulos lo siguen. Pero cuando nosotros vivimos una vida digna del Señor, el nombre de nuestro Dios es engrandecido, hermanos. El nombre de nuestro Dios es alabado en gran manera. Ahora, quiero decirles algo, hermanos. El Señor también quiere retribuir gloria a usted. El Señor también quiere que usted llegue a un estado que no lo puedo explicar, pero es un estado que el mundo no puede comprender. Vamos a ser transformados a la gloria de Cristo. Imagínense, hermanos, qué gran
gozo va a ser para nosotros vernos a nosotros mismos, ver a nuestro hermano glorificado a la imagen de Cristo, ver la imagen de Cristo en nuestro hermano, ver la perfección total en nuestro hermano, ver el gozo total, ver amor total en nuestro hermano, encontrarnos y que lo único que fluya de nosotros, entre nosotros, sea un amor perfecto, un gozo perfecto, una alegría perfecta, una santidad perfecta. ¿Se imaginan un mundo con esa naturaleza? Un mundo en el que donde sea que nos encontremos, vamos a estar contentos de vernos, gozosos de vernos, anhelando pasar tiempo juntos, disfrutando cada momento que vamos a vivir y compartir. ¿Cómo va a ser ese momento, hermano? ¿Cómo va a ser ese momento? ¿Cuándo en este planeta podríamos llegar a un estado así? Voy a leerle las palabras de un predicador famoso de hace más de un siglo, el pastor Spurgeon, hablando de este pasaje. Decía él, vamos a admirar lo que Dios ha hecho en los demás y en nosotros. ¿Saben qué va a pasar cuando estemos en su presencia? Vamos a admirar y vamos a decir cómo el Señor hizo esto, cómo el Señor me transformó a mí en lo que soy ahora. No lo puedo creer. Aquellos que consideran a los santos sentirán una maravilla repentina de deleite sagrado. Se sorprenderán con la sorprendente gloria de la obra del Señor en ellos. Pensamos que iba a ser grandes cosas, pero esto es maravilloso. Esta concepción sobrepasa. Cada santo será una maravilla para él mismo. Pensé que mi felicidad sería genial, pero no como esta. Todos sus hermanos serán una maravilla para el creyente perfeccionado. Hermanos, cuando mire usted a cada uno de sus hermanos, se va a maravillar y se va a sorprender de lo que Dios hizo con el hermano. Él dirá, pensé que los santos serían perfectos, pero nunca imaginé semejante transformación a la gloria de Dios excesiva. Yo no podría haber imaginado a mi Señor ser tan bueno y misericordioso. Hermanos, eso va a pasar con nosotros. Vamos a ver a nuestros hermanos y nos vamos a ver a nosotros mismos y vamos a decir, nunca pensé que el Señor fuera tan grande y misericordioso conmigo que me trajo a ser lo que soy. Siendo yo lo que era, el Señor me trajo a hacer esto. Qué maravilla, qué maravilla. Qué maravilla ver a mis hermanos ser lo que son por la transformación y la gloria que el Señor les ha dado ahora que Cristo los ha librado de toda su pecaminosidad, de toda su maldad y les ha dado esa naturaleza eterna con la que van a vivir compartiendo con Él eternamente, hermanos. Así que nuestro Dios, que es justo, lo que estamos padeciendo en este momento, lo va a transformar en gloria eterna. Y aquellos que están siendo objeto de Satanás para tribularnos, van a ser condenados eternamente, porque menospreciaron y despreciaron y odiaron a nuestro Señor. Hermanos, yo quisiera animarles para que nosotros estemos del lado de los glorificados, para que cuando llegue ese momento nos volvamos a reunir y nos sorprendamos y digamos, no puedo creer lo que Dios hizo con Juan. ¡Qué maravilla! ¡Qué cambio tan grande! Es increíble verlo así. Que cuando ustedes me miren en la eternidad digan eso de mí. Y que cuando yo me mire a mí mismo le pueda decir, Señor, ¿qué hiciste en mí? No puedo creerlo. ¡Qué cosa tan maravillosa! Y así va a ser, hermano. Nos vamos a gozar tanto en nuestro Dios. Así que lo que tengamos que padecer en esta tierra, padezcámoslo con gozo, hermanos. No tomemos la venganza por nosotros mismos, no somos llamados a eso.
La venganza es del Señor, la justicia viene de Él. Somos llamados a amar a los perdidos. Somos llamados a predicarle a los perdidos. Somos llamados a amar a los que nos maltratan y nos persiguen. Como dijo Jesús en el Sermón del Monte, somos llamados a poner la segunda mejilla al que nos abofetee la primera, a cargar la carga la segunda milla, a orar por los que nos maldicen, a bendecir a los que nos maldicen, a amar a los que nos odian. A eso somos llamados en esta tierra. Y la justicia viene del Señor. Así que hermanos, solo una para terminar, una exhortación. Hermano, los que van a ser castigados son los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio. Entonces, pregunta personales, ¿realmente conozco a Dios? ¿Realmente obedezco el Evangelio? Y si usted dice, no sé, tengo una duda, hablemos entonces, hablemos para encontrar por qué existe la duda. Pero si usted dice, me gozo en el Señor, amo a Cristo, amo su Evangelio, entonces trabajemos juntos para engrandecer el nombre de nuestro Dios. Trabajemos juntos, hay mucho trabajo. La mies es mucha, los obreros son pocos. Y hermanos, consolémonos los unos a otros con lo que viene en adelante para los que amamos al Señor. Gloria eterna, alabando y exaltando eternamente el nombre de nuestro Dios. Hermanos, vamos a orar y que el Señor siembre su palabra en nuestros corazones. Padre, te damos gracias, Señor, por tu gran amor, tu misericordia para con nosotros, Señor. Señor, bendecimos tu nombre, Señor, y alabamos tu nombre que es grande, que es admirable. Y no comprendemos, Señor, la naturaleza de toda tu obra, Señor, pero sabemos y estamos seguros que tú vas a completarla, que tú nos vas a transformar y nos llevarás a hacer algo que nos va a sorprender a todos, Señor. Y vamos a alabar eternamente el nombre de Cristo y nos vamos a gozar con Él. Señor, te ruego por los hermanos, te ruego por todos los que están aquí, Señor. Y si hay alguien, Señor, que tenga una duda de su seguridad eterna, de su fe, de su creencia en Dios, de su obediencia al Evangelio, Señor, permíteme, Padre Santo, hablar personalmente con la persona que tenga alguna duda y ayudarle, Señor, a que llegue a ser un verdadero amante de Cristo, Señor. Te doy las gracias, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.